que sigue. Y esta gráfica es muy interesante. Yo creo que aquí es donde podemos comprender muchas cosas. En la etapa del proceso de desgaste de las articulaciones, sobre todo lo que es la columna, existen 3 etapas. La primera es una que se llama disfunción. Disfunción es cuando empieza a moverse mal la columna, ¿sí? Pero después esa columna se empieza a mover ya muy mal, por eso se vuelve inestable. Pero la naturaleza, siempre queriendo reparar, la estabiliza. Entonces, muchos de los pacientes, yo creo que estamos aquí, es decir, tenemos una disfunción, nos se mueve un poco mal la columna, pero no tan mal. Pero muchos pacientes evolucionan a una inestabilidad y otros se quedan en estabilización. Y cada paciente es diferente. La que sigue, por favor. Y esta es una gráfica un poco más rebuscada, pero de su lado izquierdo ven disco y de su lado derecho ven faceta. ¿Qué significa eso? En la faceta lo primero que se hace es que se inflama y luego se vuelve menos móvil, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Se vuelve después hipermóvil, se empieza a mover de más, pero la naturaleza, como siempre trata de reparar, al final la estabiliza. Y en el disco, primero es un desgarro muy leve, después confluyen los desgarros y finalmente se hacen desgarros muy grandes y se empieza a reabsorber el disco. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué van a ver? Por ejemplo, en una etapa de disfunción es el típico casi dolor de casi todos nosotros. Es decir, nos duele la espalda, pero no tenemos ciática. Se causa en algunos movimientos, en algunas malas posturas, pero se recupera. ¿La que sigue? En general, esos son los pacientes que te dicen, y fui con el doctor y me dijo que no tenía nada, porque estaba todo normal. Efectivamente, en la etapa de disfunción, todo está normal, ¿sí? La resonancia es la única que puede mostrar algún hallazgo de un disco desgastado. En cambio, en la etapa de inestabilidad, aquí sí ya puede haber ciática. Aquí sí ya puede haber, son gente que te dice, me levanto y me truena y me duele, o siento un pellizco y me duele. Esa generalmente es una etapa de inestabilidad. Y son gente que también dice, ya me truena cuando me muevo. Esa generalmente es una etapa de inestabilidad. ¿La que sigue? Y obviamente aquí ya vemos más hallazgos en la radiografía y más hallazgos en la resonancia. El TAC también es de utilidad, pero es más importante la resonancia. Y aquí es donde se ve que ya se mueve mal la columna. ¿La que sigue? Pero después la naturaleza, siempre su intento inmenso de siempre quererse recuperar, se empieza a estabilizar. Y por eso van a ver gente mayor, sobre todo, que dice, antes sí me agachaba y daba hasta abajo, ahora ya no me alcanzo a agachar tanto. ¿Por qué? Porque efectivamente la columna ya se está pegando sola, queriendo estabilizarse. ¿La que sigue? Aquí es donde es más probable que ya encontremos pellizco de nervios, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya se reabsorben mucho los discos, las facetas se vuelven muy grandes, se hipertrofian y son causa de pellizco de nervio. ¿La que sigue? Entonces vean que son las 3 etapas. Y algo muy importante, desgaste no significa dolor. Es decir, no todos los pacientes que vean hernias de disco o desgastes de disco significa que van a tener dolor el resto de su vida. Y lo más interesante también, tampoco significa que esa es la causa de su dolor. Es decir, la resonancia puede mostrar datos que no corresponden con el dolor del paciente. Algo muy interesante que sobre todo que se hacía antes es que decían, si te duele no te muevas, ¿sí? Quédate acostado 2 o 3 semanas. No, al contrario, muévete a tolerancia. Es decir, si tú te esguinzas, es decir, te agachas, te entrincas, te duele la espalda, muévete a tolerancia. Algo sí es muy importante. Si toman antiinflamatorios o analgésicos, ocultan dolor. Es válido hacerlo, pero están ocultando dolor. Es decir, tratar de no depender de medicinas es importante para que utilicen al dolor como el aviso del daño que están teniendo. ¿La que sigue? Y vean que esta es la misma gráfica. En este lado vemos facetas, en aquel lado vemos discos y es disfunción, inestabilidad y estabilización. Y vean cómo dependiendo en la etapa de desgaste es lo que el paciente va a presentar. Es decir, sobre todo pacientes jóvenes van a presentar más hernias de disco. Gente mayor va a presentar más algo que se llama conducto estrecho, es decir, que ya no solo se pellizca por disco, sino también por hueso y ligamento.
Y lo interesante de esta gráfica es que, por ejemplo, un disco puede estar en una etapa y el nivel vecino puede estar en otra etapa de desgaste. Por eso es que la columna es muy variable en su presentación. La que sigue, por favor.